Hola libertarios, mi nombre es Giancarlo Portillo, ya me conocen y esto es Liberty Report. El tema que desgraciadamente es el tema del momento, pero para cosas que no importan, para cosas políticas y que muestra rotundamente la hipocresía política zurda en América Latina. La muerte de Diego Armando Maradona. 25 de noviembre del 2020, coincidentemente, 25 de noviembre del 2016, fallecimiento genial de Fidel Castro. Un futbolista que fue de los mejores del mundo, considerado así por muchos, por algunos considerado el mejor, pero que dejó entrever en las líneas políticas de nuestros países las prioridades de los estados, principalmente en la Argentina. Las prioridades de los políticos de izquierda que son circo. Antes hablábamos de ese pan y circo y que los políticos necesitaban darle a la gente esto para mantenerlos contentos, pero vemos que en América Latina se está acabando el pan. Se organizan velorios. En Argentina se organizó un velorio para 1 millón de personas. Miles de personas que asistieron ahí en medio de la pandemia del COVID-19. Cuando previamente gobiernos o el mismo gobierno de Argentina y los de América Latina en general, salvo unos contados, nos vienen diciendo que no salgamos de casa, que usemos cubrebocas, que evitemos salir a trabajar si no es estrictamente necesario, que tengamos que estar presentes en el lugar de trabajo y si podemos hacerlo desde casa, mejor. Se programó en un solo día, un velorio para un futbolista de la talla de Diego Armando Maradona. Pero en lo que va de la pandemia, ¿qué les gusta? En México es marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Vamos para 10 meses en México. Y bueno, en 10 meses no se ha podido el gobierno ponerse a pensar en cómo planear el regreso a clases presenciales de una forma segura, en cómo dejar de fregar la economía de México. Vemos esa hipocresía, por ejemplo, aterrizándolo al gobierno mexicano. En esto pues, estamos hablando de la Argentina, que en un maldito día hacen un velorio para 1 millón de gentes, mientras la Argentina se está yendo para abajo cada vez más con el gobierno de Fernández. Vemos que incluso se tomaron la molestia y decencia de decirle a la gente que tomara su distancia, como si eso fuera a funcionar de verdad. Ay, cosas que aparentemente son absurdas, pero fíjense bien, las mismas personas que están en contra de que la gente salga a trabajar, de que la gente vaya y estudie en los lugares en los que normalmente estudiaba, porque se sabe y es evidente que las clases en línea no son de lo mejor o no son preferibles a las clases presenciales. Ahora están aplaudiendo que se hagan eventos magnos para festejar a un ídolo. Ídolo que también curiosamente personas que pregonan ciertas ideas reivindicaron. Estos colectivos que están en contra de la violencia y los derechos humanos para las mujeres, por ejemplo, los veíamos aplaudiendo a este personaje, sabiendo que Diego Armando Maradona era también conocido por haber golpeado mujeres, por no haber reconocido hijos, incluso todo eso de las drogas. Pero bueno, eso ya se sabe, no es algo que digas, wow, qué relevante, Maradona se drogaba, pues no pasa nada, ¿no? Pero el punto es la hipocresía de la izquierda, que por un lado está en contra del abuso de las políticas de gobiernos contra derechos humanos y que los gobiernos no meten a la cárcel, de que no hay justicia, de que hay impunidad para la clase dominante, para los ricos, y por el otro salen a reivindicar a una persona que golpeaba a mujeres y que no reconoció hijos. Se podría hablar de la calidad de una persona por los líderes a los que reivindica, por los ídolos que planea poner en un pedestal como si hubiesen sido los perfectos. ¿Podríamos empezar a hablar de eso? Parece que todos los problemas sociales que la izquierda ha causado, Fidel Castro, Raúl Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, el kirchnerismo en la Argentina, Andrés Manuel López Obrador hoy en día en México, ¿quién más? ¿Quién más les gusta? Todos esos gobiernos que ustedes creen y piensan o que saben que son de izquierda, hoy en día salen y dan un discurso totalmente distinto al que han venido dando, que pro COVID, que pro cuarentena, que contra el COVID, que resguardo, que no trabajos, que las empresas cierren, que tengan un horario determinado. Y ahí vamos a la siguiente estupidez. En México acabamos de pasar el Buen Fin. En la Ciudad de México, por ejemplo, y en área metropolitana, se anuncia la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que pues se iba a volver a un protocolo de cierre tempranero de los negocios en México.
o al menos en la Ciudad de México. Ya esta semana, muchos negocios comenzaron a cerrar a las 7 de la noche. Yo no sé en qué maldita cabeza cabe esa lógica estúpida de que cerrando más temprano hay menos gente en los negocios. Mi lógica me dice que ampliando el horario de cierre, la gente se puede repartir en más horas. Mi lógica me dice que si yo recorto el horario de cierre de tiendas que sé que normalmente tienen mucha afluencia, van a tener mucha más gente. Y la gente se va a anticipar a ir y por lo tanto va a haber más gente. Más gente entre comillas porque esta pandemia ha traído un cierre de negocios increíble. Ahí está Best Buy. Que mucha gente sale y dice, bueno, es que Best Buy vendía muy caro. Bueno, sí, lo que tú quieras. Vendía muy caro, X o Y situación. Pero no se puede negar que el cierre tiene muchísimo que ver con las políticas que se han llevado a cabo por esta pandemia del COVID-19. Y esto pasó después del Buen Fin. Fíjense bien, por un lado, no se atrevían a dictaminar de nuevo estas políticas de horarios, estas medidas preventivas de contagio de COVID-19, porque había Buen Fin, porque había gente comprando y gente gastando y las empresas tenían dinero. Entonces, están aceptando que lo que se necesita en México es que la gente salga, que gaste, que los negocios vendan, que recuperen inversiones, que ahorren y que vuelvan a invertir. Pero por el otro, no atreviéndose a hacerlo durante el Buen Fin o antes, terminando el Buen Fin regresan a las mismas políticas que han causado la pérdida de 1.113.000 empleos formales de lo que lleva la cuarentena de 10 meses del COVID-19 en México. Formales. No hablemos de los informales, de la gente que ya no ha podido salir y poner su puesto, que ya no tiene el dinero suficiente para llevar el pan de cada día a sus casas. Ay, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, cuando ya se le cayó todo, cuando se le cae todo, cuando se le acaba el pan, nos da circo. Cuando se hablaba de la falta de medicamentos para niños con cáncer, habló del priismo, nos trajo a Lozoya que sigue ahí bien bonito, guardadito en una cajita, ya no ha pasado nada. Cuando se empieza a hablar de que Andrés Manuel López Obrador debió o no haber felicitado a Joe Biden por haber ganado o no las elecciones de forma formal o todavía no formal, como ustedes lo quieran llamar, nos sacan lo de Cienfuegos, que es un logro del gobierno mexicano y de la Fiscalía General de la República llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para regresar a Cienfuegos. 10 atrás nos sacan otra vez la maldita cartilla moral y la constitución moral y que la pérdida de los valores y demás. ¿Qué valores puede predicar una persona o el Estado que ha provocado de una u otra forma que mucha gente muera tanto de COVID-19 por falta de la debida atención de salud, que se supone que deberían de tener bajo el pretexto de que se pagan impuestos, bajo el pretexto de que esos impuestos van a ir para una mejor salud? Obviamente como libertario tú y yo sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Pero demonios, evidencian la hipocresía de que, oye, Jan, pero es que tú pagas impuestos, como diría López Obrador, ¿verdad? Por el bien común. El bien común, mis pelotas, señores. El bien común en 10 meses ha valido para dos cosas. Para nada y para peor. El bien común en 10 meses no existe, no ha existido. Y parece que va para largo. El bien común para los estados les vale. Lo único que les importa es mantener el pan y el circo. Y ahora, con la muerte de Diego Armando Maradona, eso se vio bastante obvio. Se vio increíblemente obvio. Lo que importa es mantenerte ocupado en lo que te gusta. Llámese ahora, en este caso, el fútbol, ¿vale? Llámese esa politiquería de estar criticando, por ejemplo, a movimientos o marchas como Frena, que podrán ustedes o yo no estar de acuerdo en todas las cosas de Frena, ¿vale? Pero tampoco podemos negar que son una de las pocas intentos o posibles oposiciones que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué demonios va a pasar con Lozoya? ¿Qué demonios va a pasar con Cienfuegos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer con la gente que ha perdido tantos empleos? 1.113.000. ¿Para cuándo demonios vamos a tener una respuesta? Ahora vemos que Andrés Manuel López Obrador sale y dice, bueno, vamos a negociar la reforma de outsourcing con los empresarios. Cuando antes había dicho que no, que se iba a eliminar el outsourcing porque era una figura jurídica del diablo, ¿no? Inmoral, ¿vale? Que aplasta los derechos de los trabajadores,
todos los empresarios son unos malditos corruptos, hay que eliminar el outsourcing. Ahora no, ahora dice, no, vamos a negociarlo y a platicarlo con los empresarios, bueno, interesados, con algunos empresarios, claro, ni modo que dudo que Andrés Manuel López Obrador se reúna con todos los empresarios, ¿verdad? Te demuestra que el señor nada más habla lo idiota porque dice una cosa y al día siguiente dice otra, porque sabe que no funciona. Sabe que solo le sirve para el discurso de la gente que le sigue creyendo a él, al gobierno de Fernández, al de Maduro y a todos los que ustedes me quieran poner. Mi nombre es Giancarlo Portillo. Esto fue Liberty Report.